Efesios capítulo 4, versículos 29 al 30, hermanos. Quiero hacer la introducción desde lo que el apóstol Pablo menciona en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Y en este versículo el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, señala una tesis muy importante en cuanto al modo de hablar de los creyentes. Y en este versículo 33 de Primera a los Corintios, capítulo 15, el apóstol da esta prerrogativa: no erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y volviendo a Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30, el apóstol, amonestando la iglesia, exhortando la iglesia y edificando la iglesia, nos va a presentar los dos textos a estudiar en esta mañana. Efesios capítulo 4, versículos 29 al 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el tema en esta mañana es hablando en el Espíritu. Hablando en el Espíritu. Muchos grupos cristianos, grupos carismáticos, pentecostales, neopentecostales, a esta expresión con la cual he titulado la enseñanza en esta mañana, o este sermón, siempre hacen énfasis en que hablar en el Espíritu es hablar en lenguas. Que hablar en el Espíritu es hablar quizás con palabras extrañas. Que hablar en el Espíritu no es más que estar en una dimensión donde el lenguaje para los creyentes cambia y las palabras que pronuncia un cristiano son conforme a un lenguaje, a unas palabras que para nosotros ni siquiera, como dice el apóstol, nos es dado pronunciar. Y quiero, hermanos, que al salir de esta enseñanza podamos entender que hablar en el Espíritu no necesariamente tiene que ver con el hablar en lenguas. Hablar en el Espíritu no necesariamente tiene que ver con un lenguaje elocuente, con un lenguaje sofisticado, con un lenguaje de altura, sino que hablar en el Espíritu es hablar conforme a las palabras de Dios. Quiero que al salir en esta mañana, al terminar nuestro culto dominical, podamos entender la importancia de hablar en el Espíritu, entendiendo que hablar en el Espíritu no es otra cosa sino que hablar bien. Por eso el apóstol Pablo en este capítulo 4, lo primero que nos va a señalar es: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Hace 8 días ustedes estudiaban lo que tiene que ver con la acción de las manos, el no hurtar y más bien trabajar, lo que tiene que ver el hacer con las manos, el trabajo. Pero hoy vamos a ver lo que hablamos, lo que tiene que ver, o los aspectos que tienen que ver con la boca. Por eso mi primer punto en esta mañana, amados hermanos, es el modo de hablar del cristiano. ¿Cómo debe hablar un cristiano? ¿Cuál es el lenguaje de un cristiano? ¿Qué vocablos, qué palabras son las que debe pronunciar un hijo de Dios? Alguien que dice: yo soy cristiano, yo asisto a una iglesia cristiana, yo he nacido de nuevo. ¿Qué lenguaje debe tener? ¿Qué dice el apóstol en este primer punto en cuanto al modo de hablar de un cristiano? ¿Qué nos dice el texto? Miremos por favor Efesios capítulo 4, versículo 29. ¿Qué nos dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca.
¿Por qué el apóstol dice eso? ¿Qué había en Éfeso? Si el apóstol nos dice en esta mañana que los habitantes de Éfeso, de esta ciudad cosmopolita, en la región de lo que hoy se llama Turquía, encontramos a los cristianos de Éfeso con qué tipo de lenguaje. ¿Qué hablaban los cristianos allí en Éfeso? ¿Cómo era su vocabulario? Si el apóstol nos dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, entonces no nos está diciendo no hablen, o no les está diciendo a los efesios ustedes no pueden hablar, jueguen al mudo. No está diciendo el apóstol de ninguna manera ello. Lo que está diciendo el apóstol es que ninguna palabra corrompida salga de su boca. Y está haciendo mucho énfasis en esa palabra corrompida, porque esa palabra corrompida para el contexto de Éfeso hace alusión a las palabras sucias, hace alusión a palabras podridas, hace alusión a palabras impuras que el apóstol Pablo en su carta a los Efesios las llama palabras llenas de veneno. ¿Qué es el veneno? Es algo que infecta y es algo que lo compara con el veneno de las serpientes, que en ocasiones o en la mayoría de los casos, ¿qué produce? La muerte. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida debe existir en nuestro lenguaje. Nuestros términos, las palabras que a diario pronunciamos, las palabras que a diario decimos, no pueden tener ningún tinte, ningún matiz que suene o que se llame corrupción. ¿Es clara la enseñanza en este primer punto? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mi pregunta entonces es, ¿quiénes son aquellos que viven hablando palabras corruptas y quiénes son aquellos que viven hablando, vociferando, anunciando palabras corrompidas? El Señor Jesucristo en la enseñanza del Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 48, dice de la siguiente manera: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. La pregunta entonces es, ¿de dónde afloran, de dónde surgen las malas palabras? De un corazón no regenerado, de un corazón que no ha venido a conversión, de una persona que no es cristiana, de una persona que no ha experimentado la gracia del Señor, que no ha experimentado la bendición de Dios y que por supuesto no le podemos llamar creyente. Porque si de esta persona surgen los malos pensamientos y por extensión los falsos testimonios y por supuesto las blasfemias, entonces no podemos decir que de esta persona salgan palabras buenas, sino que el Señor los describe como palabras corruptas, palabras corrompidas. ¿Y qué son las blasfemias? ¿Qué es blasfemar? Es afrentar de palabra a Dios. Es afrentar de palabra a Dios y lo que Él ha dicho. Su palabra es santa, su ley es justa, su ley es verdadera, y comenzar a tener en tela de juicio la palabra del Señor nos lleva a blasfemar y a decir cosas equívocas en contra de lo que Dios ha dicho. Y a esto se le llama blasfemia. ¿Y qué es la blasfemia? Es hablar podridamente, es hablar corruptamente, es hablar mal. ¿De quién? De Dios, de las autoridades y todo lo que el Señor por su gracia ha establecido. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El Señor nos está diciendo entonces en esta mañana, ¿qué personas son las que hablan palabras corruptas? Y el Señor los pone de manifiesto. ¿Y a quién pone de manifiesto? ¿A los que hablan palabras corruptas? ¿A los que no han
nacido de nuevo. Ahora, según la epístola a los Efesios, ¿quiénes son también estos aquellos a quien el Señor les dice, ustedes hablan palabras corrompidas? Pues bien, Efesios 2:1 nos dice, los que están muertos en sus delitos y en sus pecados, esa va a ser siempre su manera de hablar. Siempre cuando hablan, hablarán conforme, no a vida, sino hablarán conforme a muerte. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y están muertos en sus pecados. El hecho de que estén muertos en sus pecados, muertos en esos delitos, sus palabras, ¿cómo van a ser? Como las de un muerto que está espiritualmente. Y eso nos lo dejó claro el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 1. Tengo otra cita para hablar del mismo aspecto. Y es, ¿quiénes son los que hablan impúdicamente? ¿Quiénes son los que hablan vorazmente? ¿Quiénes son los que hablan corruptamente? Mateo capítulo 12, versículos 34 al 35, el Señor, refiriéndose a los religiosos, le dice estas palabras: generación de víboras. ¿Cómo los trató el Señor? ¿Generación de qué? De víboras. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo ustedes pueden hablar lo bueno si ustedes en realidad son malos? Dirigiéndose a los religiosos de la época. Y este es un texto que citamos y lo recitamos y volvemos y lo citamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero el texto no se queda ahí. Eso sería lindo, sería chévere recitarlo si entendiéramos que el corazón no regenerado pues habla y vocifera palabras corruptas. Pero a veces lo aplicamos con otro sentido, en un sentido quizás mucho más romántico. Y el Señor para nada está siendo romántico con nosotros en esta mañana, sino que el Señor nos está atacando lo que hay en nuestro corazón. El Señor está confrontando nuestra manera de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero entonces yo les hago una pregunta en esta mañana a ustedes, amados hermanos. ¿Cómo es nuestro corazón hasta aquí? ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es el corazón de los creyentes? Bueno, Claudita dice un corazón transformado. ¿Será que cuando hablamos para bendición? O de lo contrario, las palabras que aún salen de nuestras bocas no son las más agradables y no son las más correctas ni para con quienes nos escuchan y mucho menos para nuestro Señor. Entonces, si hemos sido regenerados, si el Señor ha extendido su gracia sobre nuestras vidas y el Señor ha cambiado nuestro corazón y por supuesto nuestra manera de pensar, lo consecuente a ello es que hablemos conforme a la nueva naturaleza que tenemos como creyentes. Porque el apóstol Pablo nos dice que ahora nosotros estamos vestidos con las vestiduras, con la ropa santa, pura, verdadera, justa del Señor Jesucristo, y la consecuencia de ahora de estar vestidos como Cristo pues se traduce en un buen lenguaje, en una manera de hablar distinta a como es el mundo. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Porque la nueva naturaleza que el Señor ha puesto a nuestra vida, pues tiene por consecuencia o por lógica es que vivamos conforme a esas palabras. Por eso en esta mañana el tema es hablando en el
en el Espíritu. Hablar en el Espíritu no es otra cosa que hablar santamente. Y no es estar recitando versículos bíblicos todo el tiempo. No, no se trata de eso, como loros parlanchines. No se trata de estar repitiendo refranes cristianos. No se trata de estar diciendo gloria a Dios, aleluya, todo el tiempo. No, no se trata de eso, mis hermanos. Porque el Señor nos está diciendo que los religiosos de la época del Señor eran personas que actuaban religiosamente, pero por dentro eran sepulcros. Perdón, su corazón estaba lejos de ello. El Señor le dice, ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no se trata de repetir versículos, de decir gloria a Dios o todo el tiempo decir aleluya. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de una vida coherente, que el hablar es consistente con el actuar. Por eso el Señor a los religiosos, específicamente a los fariseos, les dice, generación de víboras. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, habla buenas cosas. Pero el hombre malo de lo que hay en su corazón, pues va a hablar malas cosas. Entonces, una aplicación de lo que el Señor en esta mañana nos quiere enseñar es que Dios reprueba nuestra manera incorrecta de hablar. Dios reprueba nuestra manera de hablar. Dios la reprueba. Ahora, ¿qué es lo que reprueba exactamente? Para dar un énfasis a la aplicación. Nuestra manera doble de hablar. Hace un tiempo atrás, y pensaba en ello, en un humorista. Sale en un programa que se llama La Luciérnaga y en Sábados Felices. Y este humorista dijo que era cristiano. Y tiempo después salió en un programa de televisión. Y comenzó a hablar de sus chistes dobles. A hablar de sus chistes de doble sentido. A hablar de sus chistes que para nada indicaban que realmente había sido cristiano. Entonces Dios reprueba eso. Dios está diciendo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Está diciendo, no hables con engaño. Di siempre la verdad. Cuando Dios dice ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, está haciendo un fuerte llamado a combatir la falsedad con la veracidad. Sin embargo, la Biblia en la carta a los Romanos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero ya no es así dentro del pueblo de Dios. No es así dentro de una verdadera iglesia cristiana. No es así dentro de una congregación. Dios nos llama a hablar abiertamente, a hacer cartas abiertas. Dios nos llama a que nuestro hablar es un hablar veraz, es un hablar honesto. Hay transparencia en nuestras palabras. Nuestras palabras no son malintencionadas. Nuestras palabras no van cargadas de intenciones oscuras, de intenciones dañinas, sino que nuestro hablar es un hablar sincero. Es un hablar transparente. No nos justificamos, sino que como de parte de Dios y como delante de Dios hablamos con sinceridad en Cristo Jesús. El apóstol nos está haciendo un llamado fuerte a hablar con sinceridad, a hablar con veracidad, a hablar transparentemente, a no justificarnos, sino a decir la verdad. Y por más dura que sea la verdad, estamos combatiendo la mentira. Que su hablar sea un hablar transparente, un hablar honesto, un hablar genuino de una persona que ahora experimenta la gracia del Señor. El Salmo 34, versículos 11 al 13, el apóstol, haciendo una invitación para nosotros, nos dice lo siguiente, y a nosotros los padres nos está diciendo, Salmo 34, versículos 11 y 13, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Qué interesante lo que está diciendo el salmista, hijos vengan.
Hijos, vengan, acérquense. Voy a enseñarles el temor de Jehová. Y según este texto, ¿en qué consiste el temor al Señor? Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Son preguntas. ¿Quién es el hombre que desea vida? Y yo les pregunto en esta mañana, hermanos, ¿ustedes desean vivir o se quieren morir rápido? ¿Sí? Ustedes aman la vida, ¿verdad? Y desean vivir, quieren vivir. Pues permítanme decirles lo que dice el salmista. Ustedes quieren vivir, quieren ver días buenos, días para ver el bien. Versículo 13, subráyalo de una manera notoria. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es un consejo práctico, es un consejo vivible, es un consejo ético, es un consejo moral. ¿Y en qué consiste este consejo? En guardar nuestra lengua ¿de qué? Del mal y los labios de hablar engaño. Dios nos llama a ser veraces. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, porque no hablar palabras corrompidas corresponde a hablar en el Espíritu. Amén. Bien, Proverbios capítulo 6, versículos 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué abomina el Señor? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Meditemos en el versículo 19. El testigo falso que habla mentiras. ¿Tiene que ver con la sociedad de nuestros días? Sí. En esta jurisprudencia de nuestro gobierno colombiano, sí que encontramos personas que se contratan para que atestiguen, ¿cómo? Falsamente. Y a más de uno le hacen poner la mano sobre la Biblia. ¿Para qué? Jura por Dios y delante de Dios decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Y qué dicen? Sí, juro. Pero la pregunta, ¿qué están jurando? Están jurando falsamente. Eso en el pueblo que desconoce al Señor y el pueblo que está cargado en delitos y pecados, pues esa es su naturaleza. Pero lo más triste, lo más doloroso, lo más lamentable para nosotros como cristianos es que los cristianos, que los que dicen ser creyentes, también se vean envueltos en lo que el proverbista señala: el testigo falso que habla mentiras. O sea, Dios nos dice: no hable mentiras, no atestigue falsamente. ¿A ustedes les consta? ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes son testigos oculares del acto que presenciaron para decir esta persona sí es culpable o decir no es culpable? ¿Tenemos la veracidad de nuestras palabras? ¿Hay veracidad en lo que hablamos, en lo que decimos? Si no estamos seguros, ¿qué es lo más correcto? Quédese callado. ¿A usted le consta eso? No, no me consta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Callar. No sé. Porque el Señor aborrece. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Y qué abomina? El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Ahora, ¿qué es sembrar discordia? ¿Qué es hablar corrompidamente? Es hacer que 2 hermanos, por un chisme, por una mala información, por una mala situación que quizás no nos costaba, de eso nosotros armamos discordia. Hablamos pleito, armamos querella, confrontación en la iglesia. Y los hermanos terminan separados y nunca más van a volver a la iglesia. Esto lo habla
el Señor a nosotros. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pero solo se queda en lo que hablamos o también en lo que escribimos. ¿Qué escriben ustedes en Facebook? ¿Qué escriben ustedes en WhatsApp? Porque es lo que pensamos, no lo hablamos, pero sí lo escribimos. Probablemente muchos de nosotros tengamos esta red social, el Facebook. La pregunta es, ¿qué se escribe allí? ¿Todo lo que aparece en internet es verdad? ¿Todo lo que aparece en las redes sociales de verdad es así como lo citan? No, hermanos, no es así. A nosotros no nos consta. Entonces no podemos actuar de esa manera. Primera carta a los Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. Primera de Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Normalmente en nuestros días se acepta que un cristiano ahora diga groserías. A un cristiano ya le es fácil lanzar madrazos y no pasa nada. La televisión colombiana ahora está llena de groserías. La televisión, el mundo en que vivimos, ¿es tan normal decir malas palabras? En el colegio en el que trabajamos con el profe Nico, uno encuentra a los chicos hablándose de... Bueno, no lo voy a decir, pero sí encontramos a los jóvenes hablando groserías. Pero eso es más terrible todavía en la iglesia del Señor. Con la misma boca que cantamos, con la misma boca que entonamos las canciones, con la misma boca que decimos, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, con esa misma boca, a veces decimos cosas incorrectas. De una fuente no pueden salir dos clases de agua. No puede salir agua dulce y no puede salir agua amarga. Y eso habla de la naturaleza del corazón. Y la pregunta es, ¿nuestro corazón es regenerado? ¿Hemos nacido de nuevo? Bueno, si hemos nacido de nuevo, entonces sabemos que debemos apartarnos de toda grosería. Debemos apartarnos de toda maledicencia. Debemos apartarnos de todo término desobligante. Debemos apartarnos de todo término, de todo vocablo, de toda palabra que lleve un doble sentido. Apartémonos de ello, porque el fin de nuestra vida como cristianos es apartarnos de todo lo que ofende al Señor. Y el hablar a veces ofende al Señor y terminamos siendo blasfemios. De forma expresa el creyente dice y habla acerca de su realidad espiritual. ¿Cuál es su realidad espiritual? La realidad espiritual se refleja en nuestra manera de hablar. La manera como yo me dirija a un hermano habla de qué hay en mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablamos, hermanos? Cuando hablamos, ¿qué decimos? Cuando hablamos, ¿qué es lo que queremos decir? Expresamente el creyente, repito, debe reflejar que ha sido justificado, que es un hijo de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 36 nos dice, mas yo os digo, Mateo 12, 36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. ¿Qué está diciendo entonces el Señor Jesucristo? Mira, de toda palabra que tú digas incorrecta,
de toda palabra ociosa, toda palabra desobligante, toda palabra cargada de veneno, toda palabra con doble sentido. Mira, vas a dar, perdón, vas a dar cuenta en aquel día. Ninguna palabra corrompida, ninguna, ni completa, ni media, ni un cuarto, ni un poquito, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Estamos hablando en el Espíritu? ¿Hablamos en el Espíritu? Pues hablar en el Espíritu significa que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No hace parte de nuestro léxico, de nuestro buen hablar, de nuestro hablar como cristianos. Las palabras corrompidas no pueden hacer presencia en ello. ¿Está claro hasta aquí? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Qué nos dice entonces el texto? Si un cristiano no habla incorrectamente o habla para mal, la pregunta es, ¿cómo debe hablar? Ya sabemos, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces, ¿cómo es que tenemos que hablar? ¿Qué nos dice la Biblia? Y vayamos a nuestro punto B. Que las palabras que hablemos sean para la buena o la necesaria edificación. Palabra buena para la necesaria edificación. ¿A quiénes les gustan o a qué persona usted oye y por qué? Yo voy a contarles un testimonio. Hay un pastor que yo lo escucho a las 4 de la tarde, más o menos, en BBN. El nombre del pastor se llama Cornelio Rivera. Y me encanta cómo habla. Hay otro pastor que yo escucho a las 12:30 cuando puedo y se llama Samuel Montoya. Él es el que en BBN lee la Biblia. Me encanta la entonación que le pone, el acento, porque habla para la buena edificación. Pero eso en cuanto a estos dos hermanos que nos presenta esta emisora. Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Edificamos cuando hablamos? El apóstol dice, cuando ustedes hablen lo necesario para la buena edificación. Palabra buena para la necesaria edificación. ¿Edificamos cuando hablamos? ¿Levantamos a alguien? ¿Lo animamos cuando hablamos? Miren lo que dice la primera carta a Tesalonicenses capítulo 5. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Hay dos aspectos importantes en este texto. Uno, alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles. Entonces, en Tesalónica habían dos grupos de personas, o por lo menos dentro del grupo de la iglesia, dentro de la congregación de Tesalónica, habían dos hermanos que hacían distinción. ¿Cuáles son? Los de poco ánimo y habían hermanos débiles. Ahora, cuando el apóstol nos dice que cuando nosotros hablemos palabra buena para la necesaria edificación, es cuando vamos a hablar palabra de edificación, ¿de qué está cargada esta palabra? En una carta similar a esta, en Colosenses 3:16, el apóstol nos da el siguiente consejo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y eso ya nos pone en la perspectiva correcta del Evangelio. Si hemos nacido de nuevo y si somos creyentes que hemos experimentado la gracia, el perdón, el favor y la misericordia del Señor, la palabra de Cristo ahora abunda en nuestra vida y en nuestro corazón. Y conforme a esa palabra que abunda en nuestro corazón, y la palabra abundar es todo lo contrario a escasear, esa palabra que abunda ahora en nuestro corazón, conforme a esa palabra vamos a hablar.
Una vez más, entonces el Señor nos dice que abunde la palabra de Cristo en nuestro corazón. Y dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Haga una presencia a rebosar la palabra del Señor. Que la palabra del Señor entre ustedes no escasee, sino todo lo contrario. Que la palabra del Señor sea un derroche, y perdónenme en el término y entiéndamelo bien. Es decir, que la palabra del Señor sobre en la vida del cristiano, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Dos cosas que nos dice el texto acá: enseñándoos, y lo segundo es exhortándonos. ¿Cómo es la enseñanza entonces? Conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo es la exhortación? Conforme a la palabra del Señor. La pregunta es, cuando enseñamos conforme a la palabra o enseñamos conforme a qué? Pues debo decirles que a veces enseñamos conforme a nuestra manera de pensar o nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de interpretarlas, pero a veces no es conforme a la palabra del Señor. Y cuando exhortamos más en nuestro corazón, en un corazón pecaminoso, en un corazón que a veces carece de amor, que carece de misericordia, y exhortamos la gente o exhortamos a los hermanos de una manera que no es sabia. Y el apóstol dice, muy bien, como ustedes van a hablar palabra buena para la necesaria edificación, ahora esas palabras deben ser conforme a las palabras de Cristo, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y aquí viene una pregunta que ayer, meditando en ello, me hacía. ¿Somos sabios al hablar? ¿Qué tanta sabiduría hay en nuestra boca? Y por supuesto, pues si está en nuestra boca, está en nuestro pensamiento. ¿Y cómo ganamos sabiduría en el hablar? ¿Qué tan sabios somos hablando? Pero le tengo una respuesta más adelante. En el mismo texto de Colosenses 3:16, el apóstol, hablando a los colosenses, les dice, miren, exhórtense con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y a veces, en cuanto a estos textos de las Escrituras, nos vemos cojos, nos vemos faltos, escasos. ¿Por qué? Porque a veces no somos o no tenemos sabiduría, no hablamos muy espiritualmente que digamos, y por supuesto, nuestro hablar es un hablar no propio de un cristiano. Al vendedor le falta sabiduría. Muy bien, hermanos. El hablar sabiamente, el hablar correctamente, el exhortar conforme a la palabra de Dios no es el resultado de un corazón moralista, porque hay personas no creyentes que no se les escucha una grosería, no se les escucha un mal término, pero eso tampoco significa que sean cristianos, sino que en nosotros realmente el buen hablar, el hablar sabiamente, el hablar correctamente, el hablar con salmos e himnos espirituales depende de la regeneración que el Señor ha hecho a nuestra vida. Y eso nos lleva al tercer encabezado de este primer punto en cuanto al modo de hablar de un cristiano. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Me vas a dar un consejo? Muy bien, yo te lo recibo, pero que venga con las palabras de Dios, no con las tuyas. Si ustedes me piden un consejo, trataré de dárselo conforme a las palabras de Dios y no conforme a mis presuposiciones, conforme a mis conceptos, porque mis presuposiciones, mis conceptos probablemente estén cargados de pecado, que es lo más lógico.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hablen conforme a las palabras de Dios. No siempre recitar las palabras de Dios es sinónimo de hablar conforme a Dios. Ya lo dije antes. Entonces, ¿qué es hablar conforme a Dios? Muy bien. Tercer punto que nos da el apóstol Pablo en este primer encabezado. El que ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esa es una pregunta a la cual me puede rajar en esta mañana. ¿Ustedes, cuando uno se para acá, lo oyen de buena gana? Porque probablemente usted dice, no, pero es que no hay más, entonces no hay a quien más escuchar. Toca escucharlo, entonces puede ser eso. Claro, como no hay otro pastor, entonces, ¿qué dicen ustedes? No, toca escucharlo a él. O sea, no se escucha de buena gana, ¿sí o no, hermano Pedro? ¿Sí? Cuando ustedes escuchan, ¿escuchan de verdad porque quieren escuchar? ¿O porque les tocó fue venir y porque no había? Puede ser eso, hermanos. Esa puede ser una realidad para uno. No es que no hay más. Porque el texto dice en Efesios 4:29, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que cuando uno hable, pues produzca algo en la gente, y no porque sea un lenguaje elocuente, sofisticado, de alto turmequé, no, sino porque realmente es un lenguaje que produce gracia en los oyentes. ¿Usted se siente edificado por la predicación, por la enseñanza de la palabra en este lugar? ¿Sí? Lo mismo pasa con ustedes. Ustedes deben hablar y que uno sienta gracia. Ah, qué chévere escuchar al hermano. Y no que le digan, no, es que como no hay más, tocó escucharlo y no hay que escuchar. Porque eso sería muy llamativo. Que produzca gracia en los oyentes. ¿Usted se agrada de escuchar en esta mañana la palabra del Señor? ¿Usted se agrada de escuchar el mensaje de Dios? ¿Producen ustedes un efecto de cambio, de transformación en sus vidas? Bueno, eso mismo ustedes deben hacer. Que cuando alguien los escuche no los diga, tocó escucharlo otra vez. Ay, otra vez este mismo loro. Mejor escuchar a Rebequita, la lora que... ¿Recuerdan quién era Rebeca? La lora de un programa de televisión. Y cuando es un programa de televisión viejísimo, yo veía mucha televisión antes, y cuando la señora se cansaba de escuchar al esposo, mejor prefería ir a escuchar ¿a quién? A Rebeca. Y era la lora, se ponía a hablarle a Rebeca. Que no vaya a pasar con ustedes. Mejor prefiero escuchar a Rebeca que escucharlo a usted, pastor. Es verdad eso. Que produzca gracia en los oyentes. Que usted se agrade de escuchar el mensaje del Señor. Ahora, si eso no llegase a pasar, si están cansados de escucharlo a usted, están cansados de escucharla a usted, yo le tengo un consejo. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla, le es contado por sabio. El que cierra sus labios, ¿qué es? Entendido. Es decir, si usted no tiene gracia en su hablar, usted no tiene gracia en su conversar, y usted sabe que es cristiano, pero cuando usted habla todavía no se hace entender como muy bien, le tengo un consejo. Proverbios es un libro de consejos. ¿Qué debe hacer, hermano? Es mejor, como decía mi mamá, cierre el pico, mijo, que usted se ve mejor callado. ¿Sí? Usted habla, me decían en el colegio, usted habla mejor callado. Usted habla mejor cuando hace silencio. Que solo se escuche el ruido que hace el silencio. ¿Por qué? Porque es que a veces lo más probable es que muchos de nosotros, cuando hablamos, no edificamos. Cuando hablamos, no nos escuchan quizás con mucha gracia que digamos.
Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuándo entonces contristamos al Espíritu Santo y cómo es que se entristece Dios? Son preguntas serias que el apóstol Pablo. Pues bien, Isaías capítulo 63 versículos 10 nos da la respuesta. Isaías capítulo 63 versículo 10 nos da la respuesta. Dice así la palabra del Señor. Leamos desde el versículo 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Está refiriéndose al pueblo de Israel. Un pueblo de dura cerviz, un pueblo indómito, un pueblo cargado de maldad, un pueblo lleno de insensatez, un pueblo cargado de necedad, y esa necedad los condujo a lo que nos dice el versículo 10. Mas ellos fueron ¿qué? Rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces, el entristecer al Espíritu Santo de Dios tiene que ver muchísimo con nuestra manera de hablar y por supuesto con nuestro pecado. Estamos diciendo que somos nuevos creyentes, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y que nuestro lenguaje y nuestra manera de hablar, cuando decimos palabras desobligantes, palabras que no corresponden, que son palabras no sazonadas, palabras conforme a una naturaleza caída, eso produce en Dios tristeza. Ahora la pregunta, ¿cómo es la tristeza de Dios? ¿Cómo es la tristeza del Espíritu Santo? ¿O a qué es lo que el texto nos llama la atención al decirnos y no contristéis al Espíritu Santo? Entonces lo primero que vamos a decir que el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios. Y que Dios, su carácter, nos muestra que hay tristeza. Pero no es una tristeza como la nuestra, de bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo una cara caída, un rostro demudado. No, no es así el entristecer del Espíritu Santo. Esta palabra entristecer tiene que ver con como cuando en un cristiano desaparece el gozo, desaparece en medio de él ese amor por las cosas de Dios. En otras palabras, la tristeza de Dios en la vida de una persona se refleja cuando en esta persona comienza a menguar el amor por las cosas de Dios. El salmista en el capítulo 51 nos ayuda a entender bien, porque no es fácil explicar la tristeza de Dios, porque siempre la asociamos con la tristeza nuestra y no es así, hermanos. Bien, para entender qué es el contristar al Espíritu Santo. Salmo 51, versículos 1 en adelante dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿De quién está hablando? De David. ¿Qué había hecho David? Había pecado, ¿verdad? Y había pecado de una manera terrible. Bien. Vayamos al versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, ¿cómo entender y no contristéis al Espíritu Santo? Entonces tenemos que entenderlo. Es que nunca el Espíritu de Dios se va a separar de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el mismo texto de Efesios nos dice que con Él hemos sido sellados. Pero que sí, la tristeza de Dios se refleja en nuestra vida cuando perdemos no la salvación, pero sí el gozo de la salvación.
Y esa es la manera como se refleja la tristeza de Dios en nuestra vida. ¿Me hice entender o no me hice entender? Pero se lo repito por si acaso. La tristeza de Dios se refleja en nuestra vida cuando perdemos el gozo de la salvación. No la salvación, porque creemos que si hemos sido sellados con el Espíritu de Dios y hemos sido sellados por Él, pues obviamente el Espíritu hace presencia en nuestra vida. Pero que esa tristeza se ve reflejada en la medida que nosotros perdemos el gozo de la salvación. ¿Y cuándo se pierde el gozo de ser salvo? Pues cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay maldad en nuestra vida, cuando fallamos a Dios, cuando pecamos contra el cielo y contra el prójimo. Obviamente ahí desaparece el gozo de la salvación y se ve la tristeza en Dios reflejada en nuestra naturaleza. Santiago 4:5 dice: o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, el que ha hecho morar en nosotros, ¿cómo nos anhela? Celosamente. Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de su corazón y de sus oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. La pregunta entonces es, no podemos hacerle resistencia a Dios, sino que Dios mora en nuestra vida, Dios mora en nuestro corazón, Dios hace presencia en nuestra vida y el pecado de nosotros hace que perdamos el gozo de la salvación. Cuando leíamos el capítulo 51 del libro de los Salmos, pregunta, ¿David fue salvo? ¿Fue salvo David? ¿Pecó terriblemente? Sí. ¿Pero qué le pide al Señor? Devuélveme el gozo de tu salvación. No devuélveme la salvación, devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces debe ser muy claro, hermanos, que cuando hablamos en el Espíritu y hablamos conforme a las palabras de Dios, pues evidentemente, amados hermanos, se refleja el gozo de nuestra salvación. Pero de no ser así, pues se desdibuja la realidad de nuestra salvación en nuestra vida. Y termina el texto de Efesios diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nuestra manera de hablar también hace parte de la santificación que el Espíritu de Dios está haciendo continuamente a nuestra vida. No solo Dios santifica nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar, nuestra manera laboriosa, nuestra manera de trabajar, de hacer con las manos, sino que también Dios por su Santo Espíritu está obrando la santificación en nuestra manera de hablar. Porque nos espera aquel glorioso día, el día final, el día de la redención, el día del encuentro de la iglesia con nuestro Señor. Más adelante, cuando el Señor nos permita y si Él nos concede la vida, estudiaremos que en aquel día el Señor, o mejor, el Espíritu de Dios entregará al Señor una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Parte de esas manchas, parte de esas arrugas aún se reflejan en nuestra manera de hablar. Parte de esas manchas se reflejan en nuestra manera de pronunciar nuestro lenguaje, pero desaparecerán porque Dios por su Espíritu y solo por su Espíritu nos santificará. Y parte de la santificación también tiene que ver con el hablar. Yo sé que ustedes son buenos creyentes y que hablan bien, pero a veces, hermanos, hablamos más para necedad. Y Dios no nos pide que hablemos para necedad. Dios nos pide que hablemos para edificación. Por ejemplo, si un hermano no viene a la iglesia, si un hermano no viene a la congregación, no se le ocurra decirlo, pero descarriado, ¿no? Bueno, si una persona no viene a la congregación, ¿por qué le decimos ese término? ¿Acaso sabemos qué problemas tuvo, qué situaciones tuvo? Bueno, sabemos que hay hermanos que son sinvergüenzas. O sea, no tienen vergüenza
alguna. Pero entonces, recuerden que la iglesia siempre se va a componer de hermanos de bajo ánimo. Van a estar desanimados. Su palabra, ¿cuál debe ser? ¿Palabra de qué? De ánimo. Anímelo. Anímelo. Levántelo con sus palabras. No lo hunda, no lo acabe, no lo fulmine, porque probablemente nunca va a volver. Nunca va a volver. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es necesaria para la buena edificación, a fin de dar gracia a quién, a los oyentes, que a usted cuando lo oigan le dice, qué chévere hablar con usted, oiga, me gusta escucharlo, pero no que le digan, ¿sabe qué? Cállese, ¿sí? ¿Por qué mejor no se calla? O como a veces dice mi esposa, cállese que usted marea, así a veces dice, y hasta interesante la frase, ¿no? Cállese que usted marea, usted no, pero qué chévere que le digan, oiga, hábleme más, chárleme más, y no que le digan, ¿sabe qué? ¿Por qué no se calla mejor un ratico? Queridos hermanos, que el Señor nos ayude en nuestra manera de hablar, y recuerde que nuestra manera de hablar, si no es correcta, si no es una manera de hablar conforme a Dios, estamos contristando a Dios. De momento se nos va el gozo de la salvación. Como comenzamos la enseñanza, no erren, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un refrán que decía que nuestra manera de hablar dice quiénes somos. De la abundancia del corazón. De los 5,000 Muy bien, hermanos, que pongámonos en pie y disfrutan oramos. del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. De los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba.